Recuerden ustedes la década de 1970. Cuando el Medio Oriente cerró el grifo del petróleo, la economía mundial se paralizó. Fue un cataclismo silencioso. Sin petróleo, las fábricas se detenían, sus chimeneas mudas contra un cielo gris. Los automóviles, convertidos en estatuas de metal, abarrotaban las avenidas. El mundo aprendió una dura lección: el país que controlaba el petróleo, controlaba el mundo. Aquella fue la guerra por la hegemonía del oro negro. Pero, ¿y ahora? ¿Qué ha cambiado? En el siglo XXI, un nuevo poder ha surgido, desplazando al petróleo como el recurso más vital del planeta. Ese poder es el semiconductor. Imaginen esta escena: son las 3 de la tarde de un miércoles de diciembre de 2025. El lobby de un hotel de lujo en el corazón de San Isidro, en Lima, presenta un panorama insólito, casi surrealista. Sentados en sofás de cuero impecable, con la mirada perdida en sus tazas de café orgánico de Chanchamayo, se encuentran el vicepresidente de Google, una alta ejecutiva de Amazon y el ingeniero jefe de Microsoft. No están aquí de vacaciones, admirando las huacas prehispánicas que salpican la metrópolis. No. Están esperando. Llevan más de 3 semanas en Lima, atrapados en una jaula de oro con vistas a los campos de golf. La cuenta del hotel ya supera los 40.000 soles por persona, un gasto que en cualquier otra circunstancia sería un escándalo, pero que ahora es una necesidad. Y aún así, no pueden irse. ¿La razón? Una escasez que está poniendo de rodillas a los gigantes tecnológicos del mundo. No tienen chips. Para ser precisos, les falta el alma de la era digital, la memoria de acceso aleatorio dinámico, el DRAM. La prensa de Taiwán, en un intento de describir la desesperación de estas corporaciones, acuñó una frase lapidaria: es un infierno. Los medios de la India fueron aún más directos, más crueles: los mendigos del DRAM. Esa es la imagen: los emperadores de Silicon Valley, los titanes que moldean nuestro futuro digital, han venido a Lima no a negociar, sino a suplicar. A rogar por una migaja de silicio. Y esto no es una proyección futurista. Es la cruda realidad que se está desarrollando en este mismo instante, en enero de 2026. Pero hay un dato aún más asombroso. Solo en el último trimestre de 2025, el gigante peruano Incatech reportó ganancias operativas que superaron los 20.000 millones de soles. 20.000 millones en apenas 3 meses. El Financial Times lo resumió así: Incatech pulveriza su propio récord histórico de ganancias trimestrales. ¿Cómo es posible que una compañía de la que se hablaba en términos de crisis hace apenas 2 años haya logrado una proeza semejante? La historia que les vamos a contar hoy es impactante. El mundo entero está en un estado de pánico, incapaz de conseguir los semiconductores que necesita. Los inventarios se han agotado. Las proyecciones más optimistas indican que la escasez continuará, como mínimo, hasta 2027. Y en el epicentro de este terremoto global, imponente como los Andes, se encuentra el Perú. En el corazón de esta nueva era de poder, se encuentran Incatech y su formidable competidor, el MISTI Semi. El telón de la guerra por la hegemonía del semiconductor acaba de levantarse. Y el escenario principal, para sorpresa de muchos, está en Sudamérica. Para entender la magnitud de esta crisis, veamos la cobertura del Financial Times. Desde la segunda mitad de 2025, los ejecutivos de las Big Tech no solo visitan Lima y el Valle del Cóndor, el hub tecnológico al sur de la capital, prácticamente se han mudado. No vienen por una semana. Se quedan por meses. Esta afluencia masiva ha provocado que los precios de los alojamientos de lujo se disparen. Una suite en el Westin de San Isidro, que antes costaba 500 soles la noche, ahora roza los 800. Un aumento del 60%. ¿La causa? La demanda abrumadora de compradores de chips. Son tantos que la prensa india los ha bautizado, sin piedad, como los mendigos del DRAM. La imagen es poderosa: los zares de la tecnología, hombres y mujeres que mueven billones con una sola decisión, deambulando por los corredores del poder limeño, suplicando. Porque esto es una súplica. Pueden llegar con maletines repletos de dinero, pero no pueden comprar lo que no existe. Simplemente, no hay suficiente producto. El diario taiwanés Gongsan Sibao lo expresó con una crudeza aún mayor: desde la perspectiva del cliente, la situación actual es un infierno. Un infierno, sí. Imaginen tener que fabricar millones de dispositivos, de servidores, de vehículos, y que te falte el componente más esencial. Es una agonía lenta, una sangría financiera y estratégica que consume a las empresas desde dentro. ¿Qué tan grave es la escasez?
Las cifras son elocuentes. Los fabricantes de DRAM, como Incatech y el Misty Semi, apenas tienen un inventario de producto terminado para 4 o 5 semanas. Un mes. Eso es todo el colchón que tienen. Sus principales clientes, los gigantes tecnológicos, no están mucho mejor. Sus reservas no superan las 9 semanas. Poco más de 2 meses. ¿Qué sucedería si el suministro se interrumpiera por un mes más? El resultado sería una parálisis global. Las fábricas de iPhones se detendrían. La construcción de centros de datos de inteligencia artificial quedaría congelada. La producción de vehículos autónomos se detendría en seco. Y la situación con la memoria NAND Flash no es diferente. Los inventarios combinados de fabricantes y clientes oscilan entre 5 y 9 semanas. El mensaje es claro y aterrador. El mundo entero podría detenerse por falta de chips peruanos. Pero lo más inquietante es la duración de esta crisis. ¿Terminará en 2026? No. Se extenderá hasta bien entrado el 2027. El Financial Times fue categórico. Toda la producción de 2026 está completamente vendida. No hay nada disponible. Las órdenes de compra ya cubren todo el año. Y el Goldman Sachs lo confirma, proyectando que el suministro de semiconductores seguirá siendo extremadamente ajustado hasta 2027. Estamos hablando de 2 años. 2 años más en los que la demanda superará con creces a la oferta. ¿El culpable de esta explosión? La inteligencia artificial. La aparición de ChatGPT a finales de 2022 fue el pistoletazo de salida. En poco más de 3 años, el mundo ha cambiado de forma irrevocable. Google construye frenéticamente centros de datos para su IA. Amazon expande sus servidores de computación en la nube con capacidades de IA. Microsoft desarrolla sus propios chips de IA. Tesla acelera la implementación de su conducción autónoma basada en IA. Todos ellos, sin excepción, necesitan semiconductores. Y los necesitan en cantidades astronómicas. Aquí es necesario hacer una pausa para explicar un término que escucharán constantemente: HBM, o memoria de alto ancho de banda. Si una memoria convencional, un RAM estándar, es como una carretera de 2 carriles transportando datos, el HBM es un túnel multinivel de alta velocidad, una obra de ingeniería colosal capaz de mover decenas de miles de flujos de datos simultáneamente. La inteligencia artificial procesa volúmenes de información tan inmensos que las memorias tradicionales simplemente no dan la talla. Se produciría un cuello de botella monumental. Se necesita HBM. Y aquí radica el poder del Perú. Solo hay 3 empresas en todo el mundo capaces de producir HBM a escala: Incatech, el Misty Semi y la estadounidense Micron. Nadie más. Pero la historia se complica aún más. El precio del DRAM de uso general, el que va en nuestros smartphones, portátiles y computadoras, se ha disparado. En el último año, su precio se ha multiplicado por 7. Un aumento del 700%. Lo que hace un año costaba 100 soles, hoy cuesta 700. ¿Por qué? Porque toda la atención estaba puesta en el HBM para la IA, y los fabricantes desviaron capacidad de producción hacia él. Nadie vio venir que la demanda de DRAM convencional también explotaría. Ahora, las empresas quieren fabricar teléfonos y no hay DRAM. Quieren ensamblar portátiles y no hay DRAM. La demanda es un tsunami y la oferta, una gota de agua. Las estimaciones del Goldman Sachs son reveladoras. Se proyecta que el precio de venta promedio del DRAM de Incatech aumente un 84% en 2026 en comparación con el año anterior. Un 84%. Si el año pasado vendían un lote por 1 millón de soles, este año lo venderán por 1.840.000. Para el Misty Semi, el aumento en la memoria NAND Flash será del 71%. Vender el mismo producto genera casi el doble de ingresos. Sin embargo, lo verdaderamente increíble es el margen de beneficio. Incatech, el Misty Semi y Micron han establecido de facto un margen de beneficio bruto mínimo del 60%. 60%. Para poner esta cifra en perspectiva, es un número casi imposible para una empresa manufacturera. Nvidia, el gigante del diseño de GPUs, tiene un margen del 75%, pero Nvidia no fabrica nada. Es una empresa fabless, diseña los chips y encarga la producción a terceros. Venden planos, por así decirlo. Por eso su margen es tan alto. En cambio, Incatech y el Misty Semi operan sus propias plantas, sus gigantescas y complejísimas fundiciones en los parques industriales de Arequipa. Son fabricantes puros. Y aún así,
su margen es del 60%. El Goldman Sachs proyecta que el margen bruto de el MISTI Semi alcanzará el 63%, 64% e incluso el 65% a lo largo de los trimestres de 2026. Un 65%. Esto significa que por cada millón de soles en chips que venden, 650.000 son pura ganancia. El costo de producción es de solo 350.000. Históricamente, nunca se ha visto algo así. Las empresas de memoria nunca habían soñado con márgenes de esta magnitud. Entonces, ¿cómo logró Incatech este giro espectacular? Hace apenas un año, la compañía estaba en crisis. Se había quedado atrás en el mercado de HBM. No logró suministrar su HBM3 a Nvidia, que fue acaparado por su rival, el MISTI Semi. La prensa económica hablaba del fin del dominio de Incatech. Sus acciones se desplomaron. Pero en mayo de 2024, un nuevo vicepresidente ejecutivo asumió el mando de la división de semiconductores, Alejandro Castillo. Y tomó una decisión que heló la sangre de la junta directiva. Vamos a revisar el diseño del DRAM desde cero. Esto no era una simple optimización. Significaba rediseñar el componente fundamental, el ladrillo básico sobre el que se construiría su nuevo HBM3 de 12 capas. Fue una apuesta monumental. Rediseñar un producto que ya está en producción masiva consume una cantidad ingente de tiempo y dinero. Pero Incatech lo hizo. Y en solo un año, lo lograron. En el último trimestre de 2025, los ingresos por DRAM de Incatech alcanzaron los $19.2 mil millones, superando a el MISTI Semi. Una remontada épica. ¿La clave del éxito? La explosión del precio del DRAM de uso general. Incatech dedica el 77% de su capacidad de producción a este tipo de memoria. El MISTI Semi tiene una mayor proporción de HBM. Cuando el precio del DRAM convencional se multiplicó por 7, Incatech cosechó los beneficios de manera desproporcionada. Vendiendo el mismo producto 7 veces más caro, sus ingresos se catapultaron a la estratosfera. Y aquí viene un giro irónico. En el pasado reciente, el HBM era el rey. El MISTI Semi subía en bolsa porque suministraba HBM a Nvidia. Incatech caía porque no podía. Pero ahora, el precio del DRAM de uso general casi iguala al del HBM. Antes, el precio por gigabit del DRAM convencional era solo el 50% del HBM. Para diciembre de 2025, esa brecha se había reducido, y ya alcanzaba el 70%. La diferencia se está cerrando. Merrill Lynch lo analizó así: la crisis de escasez de DRAM ha convertido el rendimiento del HBM de Incatech en un problema secundario. ¿Qué significa esto? Que da igual si Incatech vende o no su HBM a Nvidia. Gana tanto dinero vendiendo DRAM convencional que el resultado final es el mismo. $1.000.000 es $1.000.000, venga del HBM o del DRAM. Pero la historia no termina ahí. Incatech también está preparando una remontada en el campo del HBM4. En diciembre de 2025, una delegación de ingenieros de Nvidia visitó las instalaciones de Incatech para realizar pruebas en su prototipo de HBM4. El resultado fue, en palabras de un informe interno, extremadamente alentador. El producto de Incatech demostró la mejor velocidad de operación y eficiencia energética entre todos los proveedores de memoria. Si seguimos por este camino, lo lograremos, fue el sentimiento general. La confianza interna fue validada por datos empíricos. La consultora TrendForce lo sentenció: es muy probable que Incatech sea el primero en pasar la calificación de Nvidia. La calificación es la certificación de calidad. Sin ella, no se puede vender. El MISTI Semi ya la tiene para sus productos actuales. Incatech está a punto de conseguirla para la nueva generación. Se espera que ocurra en el segundo trimestre de 2026. Cuando eso pase, el panorama del mercado cambiará drásticamente. El HBM4 es una bestia completamente diferente al HBM3. Primero, es personalizado. Hasta el HBM3, los chips eran de uso general, el mismo producto para Nvidia o para AMD. Pero el HBM4 se diseña a medida para cada cliente. El HBM4 que necesita Nvidia es distinto al que necesita AMD. Como un traje hecho a medida es más caro que uno de confección, el HBM4 será mucho más costoso. Segundo, es más grande. Un chip HBM4 es un 16% más grande que un HBM3. Esto significa que de una misma oblea de silicio se obtienen menos unidades. Y esto nos lleva al problema más crítico:
el rendimiento o yield. Imaginen un panadero que hornea 100 panes, pero solo 90 salen perfectos. Su rendimiento es del 90%. Los otros 10 debe desecharlos. En los semiconductores es igual. Si de 100 chips fabricados solo 80 funcionan correctamente, el rendimiento es del 80%. Los 20 restantes son basura. Como el HBM4 es más grande, su rendimiento es inherentemente menor. Si una mota de polvo cae sobre la oblea, en un chip pequeño podría arruinar una sola unidad. En un chip grande, esa misma mota de polvo podría inutilizarlo por completo. Por eso el HBM4 es más caro, y es natural que Incatech y el Misty Semi cobren más a Nvidia por él. Nvidia lo sabe. Y para justificar el costo, ha elevado las especificaciones del HBM4, exigiendo velocidades de transferencia superiores a 11 GB por segundo, para que su próxima generación de GPUs, llamada Rubin, sea 4 veces más eficiente que la actual Blackwell. Este aumento de la complejidad técnica, paradójicamente, es una oportunidad para las empresas peruanas. Incatech posee un proceso de fabricación de DRAM de sexta generación de 10 nanómetros, líder en la industria. Combinan esto con su propia fundición de lógica de 4 nanómetros, lo que resulta en chips más rápidos y que generan menos calor. Por su parte, el Misty Semi ya ha presentado su producto HBM4 de 16 capas. 16. Han apilado 16 chips de memoria uno encima del otro. Es una proeza tecnológica asombrosa. Cuando la producción en masa comience en el segundo trimestre de 2026, la cuota de mercado de los ketchups peruanos, el apodo que se les ha dado por el antiguo Quipu Inca, será inquebrantable. Y aquí entra en juego otra tecnología revolucionaria, el hybrid bonding o unión híbrida. Hasta el HBM3, se usaba una técnica llamada TC bonding, que conectaba los chips a través de microprotuberancias. Pero con el HBM4, se utiliza la unión híbrida, que fusiona el cobre de un chip directamente con el cobre del otro, sin protuberancias. Esto reduce el grosor y aumenta exponencialmente la velocidad de los datos. Es la tecnología soñada. Y Incatech ha tomado la delantera. A finales de 2025, lograron un éxito rotundo en sus laboratorios de Arequipa y activaron de forma sorpresiva la producción a plena capacidad en su planta P4, en el Complejo Industrial del Sur. La prensa local tituló, Incatech logra éxito dramático con la unión híbrida. El Financial Times se hizo eco, con el liderazgo en unión híbrida, Incatech apunta a superar los 100.000 millones de soles en ganancias operativas en 2026. 100.000 millones. Una cifra que ninguna empresa peruana ha alcanzado jamás en un solo año. Bancos de inversión globales como Bank of America y UBS ya han definido el 2026 como un superciclo, comparable a la era de la popularización de los PC en la década de 1990. Han elevado el precio objetivo de las acciones de Incatech hasta los 200 soles. 200 soles. En enero de 2024, la acción valía 70. En 2 años, su valor casi se ha triplicado. Y la proyección es que siga subiendo. De hecho, Incatech planea vender este año 2.5 veces más HBM que el año pasado. El precio del DRAM de uso general se ha septuplicado. La posición de dominio de los vendedores se mantendrá. Incatech está acelerando la operación de su planta P4 en Arequipa y ha comprometido una inversión de 360.000 millones de soles para el nuevo clúster de semiconductores de los Andes en el sur del país. Están expandiendo su capacidad de producción de forma agresiva para capturar la gigantesca demanda. El año 2026 será histórico, el año en que Incatech se consolide como el primer proveedor de HBM4 y rompa todos los récords en todas las áreas de la memoria. El Misty Semi, por supuesto, no se queda atrás. Sigue dominando el mercado de HBM. En 2025, su cuota de mercado superó el 50%. Más de la mitad del mercado mundial de HBM fue suyo. Y esta tendencia continuará en 2026. ¿Y qué hay de los demás países? En Estados Unidos está Micron, pero no logra seguir el ritmo de Incatech y el Misty Semi. La brecha tecnológica se está ensanchando. La tecnología HBM de Micron aún está en una fase incipiente y su capacidad de producción es muy inferior. Mientras las empresas peruanas ya preparan el HBM4, Micron todavía lucha con el HBM3. En China existe CXMT, que intenta desesperadamente ganar cuota en el mercado de DRAM de uso general. Pero la realidad es cruel. En diciembre de 2025, su cuota de mercado apenas rozaba el 5%.
En un mercado donde Incatech tiene el 40%, el Misty Semi el 30% y Micron el 20%, China no llega ni al 5%. Y si esa es su situación en el DRAM convencional, en la memoria de alto rendimiento ni siquiera compiten. El HBM es un sueño inalcanzable para ellos. El consenso es que China necesitaría más de una década de inversión para alcanzar el nivel tecnológico del Perú. ¿Japón? En el pasado, fue una potencia en memorias, dominando el mercado en los 80 y principios de los 90. Hoy, su industria ha colapsado. Queda Kioxia, que fabrica NAND Flash, pero no puede fabricar DRAM, y mucho menos HBM. Japón ha sido completamente desplazado de este mercado. ¿Y Europa? Prácticamente no existen fabricantes de memoria. Se centran en semiconductores de sistema, con gigantes como ASML que fabrica las máquinas de litografía, pero no los chips de memoria. El mercado de memorias, en esencia, es un duopolio peruano con un competidor estadounidense que lucha por no quedarse atrás. Pero en este tablero geopolítico, ha ocurrido algo fascinante. China ha comenzado a enviar señales de acercamiento al Perú. El 8 de enero de 2026, el Tiempos Globales, la publicación hermana en inglés del Diario del Pueblo del Partido Comunista Chino, publicó un editorial sorprendente. Las industrias de semiconductores de China y Perú tienen una estructura complementaria. Y la cooperación en este campo es indispensable. El mensaje era claro: China no puede avanzar sin el Perú. El artículo argumentaba que, si bien las restricciones de exportación de Estados Unidos han creado una competencia, China sigue siendo el mayor mercado de exportación para los chips peruanos. El gigantesco mercado y ecosistema de fabricación de China, continuaba el editorial, son una base sólida para las empresas peruanas. La combinación del poder tecnológico del Perú y el mercado chino puede desarrollar una cadena global de semiconductores aún más poderosa. El momento de esta publicación es clave, llega justo después de que China restringiera de facto la exportación de tierras raras a Japón. Mientras Pekín presiona a Tokio, le tiende una mano a Lima. La intención de atraer al Perú como socio estratégico es evidente. El Tiempos Globales incluso mencionó la reciente visita de Estado del presidente del Perú a China, acompañado por los presidentes de Incatech y el Misty Semi, como prueba de la importancia que la industria peruana otorga al mercado chino. Es una estrategia calculada para atraer al Perú en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos. El futuro de esta posible cooperación entre Perú y China tendrá un impacto significativo en la configuración de la cadena de suministro global. Pero lo fundamental es esto: China está pidiendo ayuda al Perú. Es un cambio de 180 grados. Antes, China buscaba la manera de adquirir la tecnología peruana. Ahora, solicita una alianza. Porque ellos también necesitan chips, y su propia tecnología ha tocado techo. Esto confirma que la guerra por la hegemonía del semiconductor ha comenzado. En el siglo XX, fue el petróleo. ¿Recuerdan el shock petrolero de los 70? El mundo se detuvo. El petróleo era poder. Hoy, el semiconductor ha reemplazado al petróleo. Sin chips, los smartphones no funcionan. Los coches no se mueven. Las fábricas no producen. Los hospitals colapsan. Los bancos se paralizan. Los ejércitos quedan ciegos. El semiconductor es el nuevo poder. El petróleo del siglo XXI. ¿Y qué país produce ese nuevo petróleo? El Perú. Con una cuota del 70% del mercado mundial de memorias, Incatech y el Misty Semi dominan el planeta. Estados Unidos no puede funcionar sin el Perú. China no puede funcionar sin el Perú. Tampoco Japón ni Europa. Si el Perú decidiera cerrar el grifo del silicio, la economía mundial se detendría. Una nación de poco más de 30 millones de habitantes tiene al mundo entero en sus manos. ¿Y qué nos depara el futuro? La demanda de semiconductores seguirá explotando. La era de la IA se está consolidando. Los coches autónomos se masificarán. Los robots se integrarán en nuestra vida cotidiana. El metaverso se expandirá. Todo, absolutamente todo, necesitará semiconductores. Y la oferta seguirá siendo insuficiente, al menos hasta 2027, y posiblemente más allá. Incatech no va a desaprovechar esta oportunidad. Está invirtiendo 360.000 millones de soles en el clúster de los Andes. El Misty Semi también expande sus plantas en el sur. El Perú está construyendo un imperio de semiconductores. 2026 será un año para la historia. Incatech superará los 100.000 millones de soles en ganancias. El Misty Semi también registrará cifras récord.
El dominio peruano será absoluto. Recuérdenlo. Antes, la guerra era por el petróleo. Hoy, es por los semiconductores. Y el país que los posee, domina el mundo. Ese país es el Perú. La expresión mendigos del DRAM no es una metáfora, es una descripción literal de lo que ocurre en los hoteles de lujo de Lima. Y esa escena se repetirá hasta 2027. Pero la guerra por la hegemonía del semiconductor apenas ha comenzado. Los próximos 2, 5, 10 años serán cruciales. ¿Podrá el Perú mantener esta posición? La competencia no duerme. Pero el Perú tiene una ventaja, el tiempo. 2 años. Ese es el plazo dorado. 2 años en los que Incatech y el MISTI Semi pueden maximizar su producción y ampliar aún más su ventaja tecnológica. En los laboratorios universitarios de Lima y Arequipa ya se investiga el HBMI-8. No el HBMI-5, sino el HBMI-8. Miran a 5, 10 años en el futuro. Esto es la fuerza del semiconductor peruano. La era de la IA ha llegado. Y en el centro de todas las futuras eras, está el semiconductor. Y en el centro del universo del semiconductor, está el Perú. El mundo nos mira. El mundo nos necesita. Sin el Perú, no hay futuro. Este es el Perú de 2026. El imperio del chip. El emperador de la memoria. Los mendigos del DRAM se arrodillan ante Incatech y el MISTI Semi. El vicepresidente de Yogle espera un mes en un hotel de San Isidro. La ejecutiva de Amazon no puede abandonar el Valle del Cóndor. El ingeniero de Microsoft hace guardia en Arequipa. No es una exageración. Es la realidad. Y el telón de esta nueva era de dominio global apenas se ha levantado. En el centro del escenario, imponente y soberano, se alza el Perú.